Sí, no, No. pobre Cualquier Vicky, sí, cosa. la pasó mal porque no podía comerla. Ah, ya estamos en vivo. Ups. Este. Hola, buenas noches, ya estamos en vivo, creo que sí. Este, nos agarraron aquí en la plática sobre salsas y sobre picantes y sobre todo lo dañino para el estómago que tiene México, pero muy buenas noches a todos los que nos ven. Eh, ya estamos en la tercera y última parte de nuestra serie abortera. Hoy estoy muy feliz porque además estamos hablando del sur hasta México. Hoy tenemos invitadas de Ecuador, de Venezuela, pero que viven en Argentina, de Venezuela, pero que están en México. ¿No? Entonces, tenemos un panel muy nómada, pero muy latinoamericano, y eso me hace muy feliz. Para dar este cierre sobre Será Ley, ¿no? La versión Latinoamérica, porque pues estamos aquí convencidas todas de que más temprano que tarde va a ser ley de norte a sur, de izquierda a derecha y en todos lados del mundo. Para empezar, pues quisiera ir presentándoles a nuestras invitadas de hoy y preguntarles cómo están en esta noche. Yo sé que todas andamos, pero sí vueltas locas con trabajo aquí, trabajo allá, que la transmisión, que el curso, que el taller, ¿verdad? Pero me da gusto que se hayan dado un tiempecito para vernos las caras y poder platicar un poquito en estos espacios que tanto hacen falta. Pues que se vea que la verdad es que todas nos conocemos de una u otra forma y que estamos conectadas y que no somos poquitas, somos un chingo y estamos en todos lados. Para empezar, quiero presentarles a Isabel Pérez. Ella es psicóloga social, es venezolana, es acompañante de abortos médicos, es activista por los derechos sexuales y reproductivos y una amigaza, compañera de trabajo y cómplice de este mundo abortero en el que transitamos todos los días. ¿Cómo estás, Isa? Bien, bien, no, estoy muy divertida hoy. Es como tenía, era la conversación perfecta para cerrar la semana aquí con ustedes. Entonces ya el lunes empieza como un poquito de descanso, ¿no? Porque toda la semana estábamos con jornadas, con actividades. Aunque bueno, el 28 apenas es ¿cuándo? Lunes. Lunes. ¿Es lunes o martes? Lunes. Bueno, ese día hay un montón de cosas, pero bueno, a partir del lunes ya Y un después el poquito más martes un relajada. poquito menos, después el viernes. Y quizá como por diciembre podemos descansar un poco. También tenemos muchas gracias, Isa. También tenemos a Génesis Luigi. Ella es psicóloga venezolana también, especializada en derechos sexuales y reproductivos. Es consultora e investigadora en temas de acceso a la salud y migración. Está estudiando una maestría en antropología médica y es parte de la junta directiva del Fondo de Acción por el Aborto Seguro, SAF por sus siglas en inglés. Buenas noches, Génesis. ¿Cómo estás? Hola, te faltó decir así como la mamá de los dragones y todas esas cosas. Bien, no, yo estoy bien. Igual que Isa, toda la semana fue muy como de preparar muchas cosas justamente para el lunes. Y el lunes es como Navidad, pero en septiembre. O sea, que uno ya anda como todo el mes preparando y ya el lunes es nuestra Navidad, más o menos. Así es, así es. Ya el lunes toca volvernos locas en las calles, Sí, ¿no? sí, y les tengo que mostrar mi árbol de Navidad que está aquí. Árbol de Navidad abortero en septiembre, eso es, aunque felicidad, me encanta. Además, los árboles de Navidad son verdes. Entonces, todo va de la mano. Muchas gracias, Génesis. Y también tenemos a Stephanie Altamirano. Ella es militante de la red de acompañantes en aborto Las Comadres en Ecuador. Es feminista y acompañante de abortos. Parte de la red feminista latinoamericana y caribeña de acompañantes de aborto y además es politóloga e historiadora de formación. Muy buenas noches, Steffi, ¿cómo estás? Hola con todas, gracias por el espacio. Bien, igual con jornadas muy intensas, con noticias del país también un poco conmocionantes. Se acaba de vetar el Código de la Salud,
Así que ahí vamos, Eso es expectantes a ver cómo nos va el lunes. muy importante lo que nos platicas. Ojalá ahorita nos puedas explicar un poquito más en tu participación sobre lo que está pasando en Ecuador, Steffi, porque de verdad que es una cuestión súper delicada y un retroceso muy importante en cuanto a la atención y al acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también de las disidencias sexuales. Entonces, creo que es muy, muy importante que ahorita nos platiques sobre este contexto en el que están pasando ustedes y las acciones que van a tomar al respecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Reina, ¿cómo estás el día de hoy, esta noche, entre tanta cosa? Pues muy contenta entre tantas compas, y además con distintas realidades. Creo que compartimos sí esta emoción de tener ya a unos días el 28S, y creo que para cada una de los espacios, de las regiones o países, pues va a ser una fecha muy importante porque justo es un balance, ¿no? De será ley como esta gran meta, y también pues lo que está pasando cada espacio para enfrentar no solo los retrocesos, sino también ir mirando la serie de obstáculos que se van configurando, además en medio de un proceso tan complejo como lo es la pandemia, y como también pues de pronto esto es usado como discurso para evadir sus responsabilidades los estados. Entonces, pues muy contenta, igual ya preparando con algunas compañeras cosas para el 28S, así pues, muy, muy contenta. Muchísimas gracias, Reina. Y sí, ya estamos a la vuelta de la esquina. Por esa parte estoy como contenta también porque la marcha pasada en Hidalgo me la perdí, la de Pachuca, pero ahí nos vemos el lunes con toda la energía y el amor verde que tenemos en nuestros corazones. Y ese que ustedes también en sus contextos y también demandando. En este contexto, bueno, pues como lo dice Reina, ¿no? Como que hay una energía como muy fuerte desde el movimiento feminista, una energía también como muy verde por todos lados, por todas las latitudes, ¿no? 1000 actividades que he visto, todas las ando publicando, yo creo que ya tengo hartos a mis contactos, ¿no? Pero lo cierto es que también todo el mundo los anda compartiendo y eso es muy bonito. Así unos días tuve el gusto con Isa de compartir un espacio para hablar sobre estigma y aborto, que también fue como, lo sentí muy productivo, muy lindo, muy nutritivo. Y también nos estuvo acompañando Génesis. Creo que también es importante esta revolución que se está haciendo de la visibilización de las acompañantes, ¿no? Que de cierta manera como que nos habíamos mantenido como ocultas, como silenciosas, ¿no? Pero que cada vez más se está empujando y se está generando una visibilidad muy importante para decirle a las mujeres que pues aquí estamos y que abortar es seguro, que abortar puede ser acompañado y que también puede ser amoroso y que sus decisiones son válidas y son respetadas, ¿no? Entonces creo que eso también es un avance muy, muy interesante y muy importante. Como bien dice Reina, ¿no? Este contexto de pandemia además nos ha traído al frente retos que a lo mejor no habíamos pensado del todo con anterioridad, ¿no? Esta cuestión de la brecha digital, las mujeres en el encierro, esta pérdida de privacidad que a lo mejor de cierta forma se podía cuando iban a las escuelas, cuando podían salir con las amigas, ¿no? Y que de repente se ha vuelto más complicado en esta situación. Pero bueno, finalmente estamos aquí en este 28S 2020 que lleno de retos, pero también de muchas oportunidades y que nos está uniendo y que está rompiendo barreras, ¿no? Los derechos humanos no tienen fronteras y eso es algo que a mí me entusiasma demasiado. Sin embargo, hay que decir que Latinoamérica sigue siendo un contexto muy, muy restringido para que las mujeres podamos acceder a nuestros derechos. Es una de las regiones que tiene mayor cantidad de violencia, donde podemos estar viendo avances de un pasito y retrocesos de 10. Y precisamente de esto es como de lo que quiero que Steffi nos platique, ¿no? No, primero era Génesis, discúlpame, Steffi. Primero era Génesis, que nos platicara, sobre todo porque tú estás colaborando en una organización que apoya a otros colectivos, ¿no? Y eso es muy importante y me gustaría saber cómo
desde este contexto en el que brindan este apoyo a otros colectivos, ¿qué es lo que han visto ustedes? ¿Qué es lo que observan? Ok. ¿Por qué hay tanta violencia en Latinoamérica? ¿Qué avances ha habido? Uy, ¿Esto lo ha habido? mira, es Adelante. que, desde como cuando ya me pongo mi sombrero de donante, aunque yo no soy donante como tal, o sea, Latinoamérica es una región muy, muy interesante porque, o sea, está todo este discurso de que ya todo está resuelto porque el punto de comparación tiene que ser África, en donde está también esta visión completamente errada, colonial, de que en África todo está como, no sé, un continente homogéneo y en donde todo funciona igual y donde siempre hay que meter dinero. Pero no sé si antes de comentarles, les puedo comentar un poco exactamente qué es el Fondo de Acción para el Aborto Seguro. Es una organización, es un fondo internacional en donde se busca apoyar a colectivas, organizaciones, proyectos que no necesariamente tienen que ser una colectiva legalmente constituida, etcétera, 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 y que trabajen temas de aborto en toda la amplitud que eso implica. Puede ser proyectos que hablen sobre estigma, pueden ser proyectos específicos para incidencia política, proyectos más centrados en eh, servicios, en insumos. Entonces, en esa parte está bien amplio y, o sea, quiénes pueden aplicar o quiénes pueden, sí, quienes pueden aplicar virtualmente a cualquier asociación y cualquier colectiva, no importa en qué país, o sea, tenemos gente que apoyamos desde, no sé, desde Argentina hasta México, pero pasando por Venezuela, Colombia, entonces también hay personas con sus organizaciones en Kenia, personas con proyectos en Tailandia, o sea, es todo como una colectiva gigantesca y súper diversa o sea, cuando uno lo ve desde el punto de vista ya de junta directiva, en donde no estás tan metido en los proyectos, es como, no tiene sentido porque todo es tan espectacular, todo es tan diverso y todo el trabajo es tan, no sé, que impacta en todos estos contextos que comentamos, que son complejos, como por ejemplo el de Latinoamérica. Y así desde este contexto global, Latinoamérica es como eso. Bueno, es que tenemos estas democracias ya en Latinoamérica y vámonos a África, en donde hay que resolver todo el pedo político. Tenemos todos estos niveles de, no sé, de ingreso per cápita en Latinoamérica y están en promedio muy bien. Y entonces, como en promedio está muy bien, hay que todos los fondos para África. Que no estoy diciendo que no tengamos que seguir apoyando financieramente todas estas estrategias, pero que sí desde este punto de vista es una visión un poco arriba abajo, entonces donde hay unas organizaciones donantes con mucho dinero que tienen que donar a unas organizaciones más chiquitas. Y en Latinoamérica, no sé, lo que yo he visto últimamente, sobre todo con el tema de la pandemia, es que pudimos ver que con respecto al aborto, todos los temas que no sé, que ya pensábamos ganados, como, es que puedes ir al hospital a hacerte tu aborto, pues bueno, eso ya no está y no hay otra alternativa. O sea, el sistema de salud no te ofrece otra alternativa que no sea ir a una institución. Y entonces cuando ya salen todas estas narrativas, todo este movimiento que ya estaba de aborto autogestionado, es pues, uy, no, pero es que es inseguro, pero es que no sé qué, pero es que cómo las mujeres van a manejar eso ellas solas, porque también está esta narrativa de son nada más las mujeres, porque mujeres cis, porque también está también todo este tema de las personas trans y sus necesidades, y personas queer, personas género no conforme y sus necesidades de abortar. Entonces, con esta pandemia como que vimos eso, ¿no? Que
está esta ganancia de tener en algunos países, o por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que te puedes ir a una clínica, a un hospital y está bien, no, aparentemente fue una gran ganancia, pero ¿qué pasa con esas otras personas que no vemos, esas otras personas que no están viviendo necesariamente en las ciudades, en las capitales? ¿Y qué pasa con esas colectivas, esas asociaciones que están en estados y no tienen este conocimiento, no tienen estas conexiones que te llevan a saber que puedes aplicar a estos fondos internacionales? Que esa es una, que de repente no sabes. Y la otra es cómo aplicas, si es en inglés, si es en francés, si es en español. La otra, cómo tú como colectiva, como espacio diverso, tienes que encajar en estos sistemas de monitoreo y evaluación que los pensaron otras personas en otra parte. Entonces, esos creo que son algunos retos que hay desde ese punto de vista de donantes, obtener dinero para hacer lo que hacemos, que trasciende lo que es el contexto urbano capitalino. Está muy interesante lo que nos cuentan y principalmente a mí me gustaría, como en este sentido de esta organización y como desde este foco que tú has visto, donde me imagino que han analizado muchísimas solicitudes, muchísimas formas. ¿Tú cuál sientes que es el principal reto? Porque tenemos todavía como países, específicamente hablando de Centroamérica, donde sigue estando muy, muy criminalizado. ¿Le ves un por dónde o no? ¿Esas colectivas llegan a ustedes? Sí, es como sí, pero no. Y ahí es cuando yo creo que los trabajos en coalición y en red son muy importantes porque de repente, en el caso de Centroamérica, recuerdo que había un grupito que, o sea, literal, 3 chavas haciendo distribución en bicicleta, o sea, con pastillas que llegan de chavas que van a congresos y se las traen, o sea, ese tipo de coalición que es como más, no sé, yo hago acompañamiento, no sé, acompañando a las amigas de mi hermana que no saben cómo abortar. Pero esos acompañamientos comunitarios, pero también las coaliciones más institucionales, en donde esta colectiva se entera de como lo que es SAF, o muchas colectivas se enteran de qué es SAF, porque de repente hay una organización un poco más institucional, con un alcance más nacional, que hace un asocio con colectivas más pequeñas. Entonces ya entran como más a este mundo institucionalizado de grants, de proyectos, de propuestas, de presupuestos y ahí obviamente no podemos llegar a, a todos los grupos que nos gustaría llegar, pero ahí sí vemos que un elemento importantísimo es el trabajo en colectivo, en asocio, en los países en donde de repente yo, institución que presta servicios, sé que están estas chavas repartiendo miso. Y ahí creo que hay un tema de valores, de no sé, incluso también de estigma, que porque una organización que ofrece servicios médicos podría decir, no, porque ellas no están cumpliendo con este estándar y este estándar y este estándar. Pero creo que en la medida que el aborto, todo el tema del aborto autogestionado se vuelva un poco más público para las personas que no estamos como en estos círculos, estas colectivas van a tener la oportunidad de poder conectar con estas fuentes de financiamiento. Y también toca a nosotras fuentes de financiamiento, creo, porque ahorita, bueno, fuente de financiamiento, pero bueno, ahí yo viendo cómo le llego a final de mes, como, cómo podemos trascender este modelo de, bueno, ustedes nos mandan propuestas, abierto, no sé qué, pero ¿por dónde publicamos los llamados? ¿Por correo?
aparentemente nadie lee ahora, por redes sociales, en donde necesitas acceso a un equipo, pero también necesitas acceso a cierto tipo no sé, y Isabel se va a reír mucho lo que voy a decir, a un tipo de capital social que te diga o que te guíe a quién tienes que seguir en Instagram, a quién tienes que seguir en Twitter, a quién, que va más allá de tener el equipo, de tener el teléfono, de tener la laptop. Entonces es ver cómo nosotras como donadoras podemos ser mucho más accesibles a esas personas que están repartiendo miso en bici, miso en patinetas, que van a tu casa a pie y te dan la pastilla y se quedan ahí contigo. Muy importante lo que dices. Al final creo que esto tiene también mucho que ver con esa centralización de los recursos que se han generado en las capitales, ¿no? Yo te hablo, por ejemplo, de México, donde pues vemos que en la Ciudad de México están estas grandes organizaciones que tienen muchísimo financiamiento y al final todas las personas que están, las colectivas de las periferias, pues estamos trabajando pues Con las uñas. con las uñas, literalmente. Muchísimas gracias, Génesis. Está excelente la visión que nos das y también creo que es una invitación para quienes nos vean, que están trabajando en colectivas, que se metan e indagar un poquito más, que busquen este tipo de fondos para que, bueno, finalmente es una realidad que sí se necesita el dinero para poder hacer. Sí, e igual, no sé si en la difusión posterior de esta plática le quieren agregar las redes de SAF, mi información, sí, para que cualquiera que tenga alguna pregunta, aquí estoy a la orden para hablarles de SAF. No, no es un esquema piramidal, no se tienen que inscribir en nada. Muchísimas gracias, sí lo vamos a poner los links. Y precisamente cuando hablabas como de este sentido comunitario, ¿no? Como de este movimiento que está resurgiendo desde Latinoamérica, pues es inevitable pensar en la marea verde, ¿no? O sea, todas la traemos en el cuello, toda la camisa, ¿no? La marea verde, al fin y al cabo, vino a traer una nueva forma de ver la causa del derecho a decidir, ¿no? Nos trajo una hermandad que a lo mejor siempre estuvo ahí, pero de cierta forma era como que estaba dispersa, ¿no? Movimiento México, Movimiento Argentina, y de repente llega la marea verde y nos agarra a todas y decimos, no, todas somos marea verde, sin fronteras, y eso creo que vino a revolucionar la forma en que empezamos a ver el movimiento, la forma en que empezamos a identificarnos, o sea, ir en la calle y ver a la compa que trae en la mochila el pañuelo y que tú lo traes en la muñeca, ¿no? Y inevitablemente hay miradas cómplices, ¿no? Cuando vas en la calle, cuando vas incluso a otros estados, a otras ciudades, a otros países, ¿no? O sea, ves el pañuelo verde y sabes que ahí hay una compa, ¿no? Sin decir nada, simplemente con el hecho del pañuelo verde. Y precisamente sobre esto quisiera que nos platicaras, Isa, como ese pequeño recuento histórico, cómo lo has vivido tú, que eras de Venezuela y llegaste a Argentina, ¿no? Y este impacto mundial, porque no solo le pertenece a Latinoamérica, las compas en Corea del Sur también estaban trayendo sus pañuelos verdes cuando se despenalizó por allá. Y pues, ¿hacia dónde va la marea verde desde tu mirada? Va a que sea ley. No, sin duda. Pero más allá de eso, creo que el impacto, y tú lo mencionabas, lo más bonito es como esta aceptación, ¿no? A nivel social de toda esta narrativa, de la importancia de la autonomía reproductiva, de que somos nosotras y nosotros quienes estamos, ¿no? Decidiendo frente a todo esto y quienes tenemos además la última decisión frente a nuestros cuerpos. Sí, yo me vine a Argentina hace 3 años, llegué de hecho el 7 de septiembre de 2017, justo en Mes Verde. Vine y estuve esa primera marcha del 28 de septiembre, la viví, se me salieron lágrimas porque, o sea, la cantidad de personas en la calle apoyando el movimiento de diferentes
¿sabes? Como de diferentes ramas políticas, de diferentes partidos, de diferentes movimientos. Increíble, increíble. Me llenó de mucho amor. Me llenó de mucho amor porque además estás sola en el sitio y te sientes muy acompañada. Súper acompañada, es como te reciben, y de hecho yo después estaba con mi mochilita, mi bulto, con el pañuelito, estaba en una parada de colectivo, de autobús, y otras chicas que estaban ahí empezaron a hablar conmigo, ¿no? Entonces es como esa es la sororidad, ¿no? Y lo ves simplemente por usar tu pañuelito verde. Y yo justo estaba escribiendo un artículo porque me llenó no solo de profunda admiración, sino que también quería escribir al respecto, como una serie de blogs sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica. Y escribí acerca de Argentina porque tienen mucho tiempo organizándose, tienen muchísimos años. O sea, después de la dictadura, ya, evidentemente ya venían como en las discusiones feministas, en discusiones como incluso en la calle, ya las personas estaban hablando de aborto y de anticoncepción, ¿no? Particularmente en movimientos feministas, más pequeños, pero lo estaban haciendo. Y ya en los años 90, o sea, en los 90 se formó como esta comisión, ¿no?, por el derecho al aborto, y apenas en el 92 vieron el primer proyecto de ley para poder legalizar el aborto. O sea, eso fue en el 92, o sea, hace muchísimo tiempo, un año antes de que yo naciera. Entonces tienen 28 años como poniendo en las manos de los y les tomadores de decisiones esta discusión. No se ha terminado de legalizar, pero bueno, han habido logros muy importantes. Han metido 8 proyectos, alrededor de 8 proyectos, y además han impulsado que hayan protocolos importantes, ¿no?, para describir qué abortos, en este contexto de las causales, ¿no?, qué abortos son no punibles, y tener protocolos para garantizarlos. De hecho, Buenos Aires recientemente se sumó al protocolo de interrupción legal del embarazo. Y ahora tenemos este nuevo proyecto, ¿no?, que ya incluso va mucho más allá, ya es interrupción voluntaria, ya pasamos, ¿no?, la interrupción legal, pasamos a otra conversación que tiene que ver con ustedes, nosotras y nosotros tenemos en las manos esa decisión. No es el personal de salud, no son quienes están legislando, no son quienes están en el área judicial, ¿no? No son esas personas, somos nosotros. Y nada, con todo esto, además ya se sumó a la despenalización social, porque eso es lo que tú estás diciendo, la marea verde como que agarró a todo el continente, y todo el mundo tiene sus propias adaptaciones del pañuelo verde, que además se recibe de manera súper cálida, y la cantidad de personas que lo apoyan es increíble. Así como lo apoyan, también hay muchas personas que están en contra. Tiene su marea celeste acá en Argentina. Hola Celeste. Pero es poco a poco vamos construyendo ese espacio para que se discuta, porque al final no es, o sea, si no estás de acuerdo con la interrupción, está bien, no la tienes que hacer, pero no limites y no además obligues a una persona a que tenga que estar en condiciones de clandestinidad, ¿no? Ha tenido un impacto muy positivo, y también lo vi cuando estaba en Venezuela antes de venirme, porque estaba con la Red de Información por el Aborto Seguro, RIAS, hacen un maravilloso trabajo, hicieron y siguen haciendo. Y en ese momento estábamos teníamos muchas referencias de las socorristas de acá de Argentina, de toda la campaña. Y además la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene 15 años ya, cumplió este año 15 años. Es como mucho tiempo organizándose políticamente, teniendo los espacios para poder nutrir los proyectos que le presentan, ¿no?, al Congreso. Y que poco a poco inevitablemente se van a seguir sumando, porque las evidencias están, ¿no? Los países que no solamente lo tienen despenalizado, sino legalizado, han bajado
sus tasas de mortalidad materna, ¿no? Entonces eso al final es lo más importante. Y bueno, en el 2018, el debate en el Congreso lo que tuvo de diferencia fueron que como 6, 7 votos. Fue muy poca la diferencia. No fue de que 2 personas nada más votaron a favor. Fue muy poca la diferencia y es esperanzador. A mí me parece esperanzador, ¿no? Este año sí iban a discutir un proyecto. El presidente Fernández en marzo iba a presentar un proyecto. Entiendo que hubo mucha crítica al respecto porque ya estaba el proyecto de la campaña, ¿no? Entonces, ¿qué otro proyecto había que lanzar sino ese que ya tiene 15 años desarrollándose y 15 años construyéndose? Pero bueno, estamos como a la expectativa de ver qué onda. Supongo que tiene muchas cosas que son como para mediar, ¿no? Entre quienes están en contra y quienes están a favor. Pero sí hay cosas que quedan como discusiones que son súper importantes de tener, como este tema de la objeción de conciencia, que no puede ser como una decisión institucional, el Estado no puede avalarlo, puede ser como de una práctica individual, ¿no? Los doctores que no lo quieran ejercer están en su derecho, pero no puede ser como una práctica institucional. Entonces nada, quedan como por ahí unos detallitos, ver qué onda y qué va a pasar con ese proyecto de ley, que desafortunadamente la discusión se tuvo que posponer eso fue justo cuando empezó lo de la pandemia, ¿no? Entonces se pospuso. Gracias, Cita. Sí. Sí, sí. No sé qué Yo sí más. creo que el panorama... Ahorita regresamos a las conclusiones, no te preocupes. Pero muchísimas gracias. Nos das un panorama muy bonito porque además algo que me gustó mucho de lo que dijiste es esta parte de que una no se siente tan abrigada como lo es en una marcha, ¿no? La verdad, yo sí No, creo que no hay lugar más seguro y más cálido para nosotras que una marcha, una manifestación, ¿no? A mí mis abuelos siempre me decían que el lugar más peligroso en el que podía estar es en una marcha, ¿no? Pero lo cierto es que yo en ningún lugar me siento tan plena, tan viva, tan arropada como es en una manifestación, en una marcha donde estás ahí identificándote con la compa de al lado que a lo mejor jamás has visto en la vida y seguramente después de la marcha igual y no la vuelves a ver, ¿no? Pero en ese momento sí. hay una entrega mutua muy bonita y muy importante, Sí, y ¿no? que sabes que sí, o sea, la compañera y la persona que tienes al lado va a estar abierta a cualquier cosa que te pase a ti, ¿no? Esa es Exacto. como mi sensación. Sí, sí, como que es un instante en el que se tejen complicidades, ¿no? Muy importantes y muy cálidas y muy sororas. Y Sí. precisamente hablando como de las manifestaciones, quiero empezar a dirigirme con Steffi, ¿no? El año pasado pudimos ver esta Sí. llamada primavera latinoamericana que inició en Ecuador, ¿no? Donde todo el mundo empezó a salir a las calles, Ecuador, Costa Rica, Chile, un montón de países que empezaron como a reclamar estas desigualdades sociales que cada vez se hicieron más patentes. Pues tristemente después nos cayó la pandemia y aunque quisiéramos como que se cortó, pero también la pandemia, o sea, si de por sí ya estaban ahí sobre la mesa, creo que la pandemia las volvió a ponerle así el dedito sobre la llaga. Y también creo que es importante notar que al menos en el contexto México, yo me he dado cuenta como que la pandemia le ha servido a esos grupos ultraconservadores como para empezar a generar proyectos, cositas escondidas, regenerar alianzas que de repente no querían hacerlas tan evidentes y que ahorita como con pleno descaro las empezaron a realizar. Les puedo volver a hablar del contexto de México, una tras otra iniciativa de interrupción legal del embarazo se echó para atrás, ¿no? Tenemos casos de Michoacán, de Puebla, de Veracruz, de Guanajuato, ¿no? Una tras otra cayendo. Creo que no es casual que sea en un contexto de pandemia y precisamente como de esto quiero hablar contigo, Steffi, ¿no? Como esta lucha de la primavera latinoamericana de finales del año pasado
ha impactado en la lucha de las mujeres y sobre todo qué consecuencias ha habido a partir de ese entonces, específicamente en el contexto de Ecuador. Y aquí sí me encantaría que nos platicara sobre lo que está pasando porque es grave. Sí, yo creo que todo lo que han dicho las compañeras hasta ahora como que da muestra de que ha sido un proceso largo, ¿no? Creo que hay momentos en la historia donde hay agudización de las luchas sociales, también de la represión estatal en políticas públicas o represión explícita. Y sí, o sea, el año anterior para nosotras, cuando en septiembre no se aprueba en el Código Orgánico Integral Penal la despenalización por violación en el país, y en octubre luego, cuando se da el paro nacional en Ecuador, para nosotras fue una antesala de lo que se venía, ¿no? O sea, hemos vivido una represión brutal. Yo no sé si diría que en Ecuador se empezó, creo que en Chile, por ejemplo, han habido procesos como muy sostenidos, ¿no? Y que con respecto al tema de aborto, o sea, sin duda lo que ha pasado en la región argentina, por ejemplo, nos ha dado una muestra de lucha impresionante, México también. Entonces, sí, o sea, yo creo que estábamos en un momento de mucha agitación social para nosotras, para toda la población, en el pueblo, en el Ecuador el paro fue algo que marcó la historia, ¿no? O sea, reclamar por una vida digna fue algo que te marca, que te moviliza, y lamentablemente la pandemia ha sido terrible, ¿no? Terrible no solo en términos de movilización social, sino que, como dice Daniela, puso una lupa a la desigualdad que ya veníamos viviendo. Entonces ahora mismo, bueno, justo el 25 de septiembre, el día de ayer, el presidente anuncia su veto total a la propuesta de Código Orgánico de Salud, y estamos súper conmocionadas porque ha requerido también, yo creo que de un análisis profundo de la situación y en el momento en el que estamos, ¿no? Porque nosotras veníamos diciendo que era necesario el veto parcial al código. Habían varios artículos que eran muy atentatorios, ¿no? Con respecto a adolescentes, por ejemplo. El mismo tema de aborto no estaba explícito, ¿no? Entonces, como que el código orgánico se viene discutiendo 8 años y en el país la nueva propuesta, ¿no? Y yo no me atrevería a decir que esta era una propuesta que cubría todo lo que las mujeres necesitamos para tener una vida digna, un acceso a abortos seguros. Sin embargo, era una propuesta que en algo podía mejorar, y el acceso sobre todo a derechos sexuales y derechos reproductivos. Y por eso nosotras pedíamos el voto parcial como un llamado a la reflexión, o sea, como un llamado a decir, hay muchas cosas en el código que todavía el presidente necesitaba pronunciarse, o sea, necesitaba decir, esto es necesario cambiar, vamos a posicionarnos de otra manera, o sea, necesitaba poder ponerse del lado de la vida de las mujeres, y no lo hizo. Y creo que eso, él ha dado argumentos muy escuetos, ¿no? Como una falta de cientificidad en los artículos, en el código mismo, pero para nosotras es una posición muy concreta, política, donde él se posiciona al vetar totalmente el código. Entonces, lo que nosotras decimos es que, o sea, estamos tratando ahora, porque todo está así como muy conmocionado, hay posturas divergentes, yo creo, en el mismo movimiento frente al código, y lo que nosotros estamos tratando de hacer en alianza con otras organizaciones de mujeres es que se entienda que esto no significa el triunfo de los grupos antiderechos. Si bien el presidente tomó una postura, tomó una decisión, esto no significa, porque existe ya una ley de salud que garantiza un sinnúmero de cosas, y no lo digo que garantiza como la panacea, ¿no? Como, ay, la ley nos cubre y nos garantiza. O sea, hemos vivido muchísimos años con esta ley y tenemos mujeres criminalizadas, mujeres muertas por abortos inseguros,
pero sí hay cosas que el personal médico, por ejemplo, tiene que tener muy claro, el secreto profesional, por ejemplo, la no objeción de conciencia institucional, o sea, son como elementos que es necesario que el personal de salud no se confunda, porque claro, los pro vida, los antiderechos, perdón, lo que han hecho es tomar este veto como un triunfo. Y nosotras nos ponemos a pensar si es que en el plano de la disputa social, ideológica, es correcto plantear esto como un triunfo de los antiderechos y creemos que no. O sea, las mujeres venimos luchando por esto, ya lo dijo Isa, ya lo dijo Génesis, ya lo ha dicho Daniela, venimos luchando por esto muchísimas décadas, muchísimos años. Esto no ha sido un regalo del Estado para nada y vamos a seguir haciendo. Nosotras como acompañantes en primera persona, cuerpo a cuerpo, sabemos lo que significa penalizar el aborto social y legalmente. Nosotras no vamos a dejar de acompañar, no lo hemos dejado de hacer un solo día con pandemia, con paro, con todo, no hemos dejado de acompañar, no lo vamos a dejar de hacer porque los antiderechos crean que esto es un triunfo porque el gobierno tiene una postura tan endeble con respecto a la vida y salud de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento complejo. El lunes van a haber varias movilizaciones en varias ciudades del país, porque bueno, ya venía el 28, ¿no es cierto? Es siempre muy confuso, se sale, no se sale con esto de la pandemia. Nosotras, o al menos en el país, estamos llegando a un límite donde en realidad la pandemia ha pasado a ser un tema, no lo quiero decir así, no sé si es un tema secundario, pero frente a todo lo que estamos viviendo, porque el gobierno nos ha empujado a decidir entre el hambre y la muerte. Entonces, o sea, yo creo que el lunes sí va a haber mucha movilización, va a estar fuerte porque las organizaciones están muy indignadas, o sea, esto sí se siente terrible, ¿no? Y creo que también hay muchos temas conflictivos, por ejemplo, como todo el tema de las clínicas de deshomosexualización, ¿no? O sea, que esa es una pérdida en realidad con el veto del código, o sea, porque no ha existido una legislación antes que pueda condenar y decirlo así muy claramente, esas terapias son terapias de tortura, no son terapias de tortura. Y sí, o sea, hay como muchos sectores que tenemos, porque claro, ha habido como una jugada muy inteligente, creo yo, muy estratégica al poner ciertos temas en el código que pueden como satisfacer en alguna manera a algunos sectores y a otros, claro, o sea, como por ejemplo el modelo de salud que estaba planteado en el código era absolutamente privatizador. Entonces es complejo, ¿me entiendes? Porque te da un poco de garantía en salud sexual reproductiva, pero al mismo tiempo tienes artículos que privatizan la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Te pone el tema de prohibir las clínicas de deshomosexualización y al mismo tiempo niega a los y las adolescentes ser sujetas de derecho, ¿me entiendes? Entonces yo por eso creo y nosotras como comadres estamos súper convencidas que una ley no va a resolver la vida de las mujeres. Estamos a favor y vamos a seguir luchando por la despenalización legal del aborto, pero las luchas y la despenalización social son una prioridad en nuestros países, porque si así, por ejemplo, una mujer logra interrumpir un aborto en el hospital cuando llega a su casa y sigue siendo condenada por haber tomado una decisión, eso sigue teniendo una consecuencia social. Y por eso nosotros hemos levantado el discurso de la despenalización total y la consigna del aborto libre, ¿no? Porque creemos que es necesario y es importante. Colombia nos acaba de dar, las compañías de Colombia nos acaban de dar una lección importantísima con la campaña de causa justa. Cientos de organizaciones en Colombia durante 20 años de trabajo intenso interponen una demanda constitucional para que el aborto salga del Código Penal. O sea, eso es una movida tan importante, tan estratégica en este punto de decir, basta, o sea, no queremos más causales. Y no es que no las queramos, no es que no las necesitamos, pero necesitamos que el aborto salga del código. El aborto no es un delito, es una decisión.
Yo creo que estamos ahora en esa tensión, en el movimiento de definir cuál es la estrategia, ¿no? De definir qué es lo que nos puede dar, ¿no es cierto?, más a largo plazo. Entonces, eso, yo creería que es muy importante también resaltar que esto viene de un proceso, pero que sí que han habido generaciones en los últimos años que han podido posicionar justamente esta necesidad de radicalizar nuestras luchas y de decir, bueno, ¿cómo seguimos, no? ¿Cómo podemos caminar hacia una vida más libre? Muchas gracias, Steffi. Precisamente una vida más libre y sobre todo una vida más digna, ¿no? ¿Cómo es que en estos contextos a quién le tenemos que seguir pidiendo permiso y si de verdad queremos seguir pidiendo permiso por nuestros derechos o tenemos que ya estar exigiendo algo, el siguiente nivel, ¿no? Que sería como una legalización, porque las despenalizaciones nos siguen sirviendo a medias, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Hasta la semana 12 y todas las demás se están quedando fuera de ese acceso y sobre todo que pues seguimos solamente con 2 estados en el contexto hablando de México, ¿no? Una Ciudad de México y un estado de Oaxaca que además está a medias, ¿no? Porque solamente no es, se quitó el código hasta la semana 12, pero después y la parte de salud y la infraestructura, el Estado sigue sin garantizar ese servicio, que es más o menos lo que está pasando en Ciudad de México, donde sí tenemos clínicas, pero que además se quedan un montón de mujeres fuera y que incluso dentro de la misma Ciudad de México no podemos seguir diciendo que todas tienen ese acceso, ¿no? Hablar también un poquito, como bien decía Steffi, ¿no? ¿Quién puede acceder y quién no? ¿En qué condiciones? Creo que también es justo ya hablar más de justicia reproductiva, ¿no? Más allá de solamente los derechos sexuales y reproductivos, también comenzar a hablar de a quién están llegando esos derechos, ¿no? Y bajo qué condiciones. Con esto en mente, pues Reina, yo te pregunto, ¿cómo has visto estas charlas, ¿no? Desde otras latitudes, desde otros países, desde otras realidades. Y yo te preguntaría, ¿América Latina sí será toda feminista? O yo en estos momentos siento como que sí, ¿no? Las compañeras que nos dicen todas estas luchas, esta historia, y pues esta larga lucha del derecho a decidir, ¿dónde están sus posibilidades, sus obstáculos? Cuéntame, Rey. Sí, justo creo que el lunes es un día como que nos va a permitir decir con hechos en las calles si América Latina es toda feminista, ¿no? Creo que cada fecha, cada 28S, pues nos da esa imagen, ¿no? Y cada vez las marchas han sido más multitudinarias, con además este carácter de radicalización que también comentaba Steph, que también están colocando los posicionamientos feministas y la postura hacia el Estado, ¿no? Pasar también de este carácter más autónomo, más libre y que no necesariamente estamos esperando el permiso del Estado, ¿no? Y creo que también las consignas están revelando el punto en el cual nos encontramos, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esta idea de ustedes tienen las leyes, ¿no? Nosotros el útero y la decisión. Entonces creo que igual, y eso ha sido también una respuesta frente a la negativa de la legalización. O sea, que cada vez más pues está este carácter radical y también más hacia la autonomía, la autogestión. Y de ahí que esto que nos comparte Génesis de los acompañamientos, ¿no? Que además están invitando a mirar desde otras posiciones cómo estamos viendo el tema del aborto. Más en su carácter libertario, más en su carácter autónomo, y no tanto como la última decisión de las mujeres, como también en esta idea incluso hasta estigmatizante, ¿no? Y que solamente es permitido bajo ciertas causales. Creo que este recorrido histórico que se ha hecho, pues también nos ha abierto, frente a los obstáculos que hemos encontrado, pues ha abierto discusiones, ¿no?
algunas de ellas pues ya las han ido señalando, como es esto de la objeción de conciencia, ¿no? Y que creo que esas discusiones siempre han tenido en el centro pues una respuesta no solo hacia estos grupos conservadores, sino estamos viendo también en un contexto político ultraconservador en algunos países latinoamericanos, y cómo pues se han ido generando estas discusiones, pero también se han ido colocando en las narrativas feministas temas que quizás de primera instancia no eran tan visibles, ¿no? En el caso de la objeción de conciencia, pues que es toda esta respuesta ultraconservadora, ¿no? Que también pues en la cual están basando argumentos para la omisión de una obligatoriedad que tiene el Estado. También creo que se ha venido enfrentando esta discusión del aborto clandestino, no necesariamente un aborto inseguro, ¿no? Creo que cada vez se le está apostando más a este carácter autónomo, y también en su momento hemos enfrentado en distintos países la discusión sobre el Estado laico. Uh-huh. Y jalando pues una serie de herramientas también que nos permitan pues hacer visible esta complicidad entre grupos políticos partidarios, el Estado, las religiones, y cómo hay una constante violación de los derechos de las mujeres, y que no solamente, como bien señalaban, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, sino incluso se han colocado en la reflexión, en la discusión y en la reivindicación de derechos como el derecho a la protesta, ¿no? Sobre todo ante este panorama de criminalización, de violencia, de la cual hemos sido objetos las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, y que ya en otros espacios he ido señalando cómo también ha sido necesario reivindicar el derecho a la protesta, una protesta legítima, y denunciar el carácter criminalizante en algunos estados, como lo compartía también Steph. Creo que también ha traído a la discusión todo el tema de la paridad política, ¿no? Como esta apuesta en la cual pues se supondría que al llegar mujeres a ocupar puestos de toma de decisiones, pues tendrían este carácter histórico, esta memoria histórica de lo que ha implicado abrir estos espacios para el movimiento feminista, y el compromiso que se tendría que ver en los resultados de esas legislaciones paritarias, cosa que al menos en Hidalgo y en México pues no ha sucedido, ¿no? Tenemos sí congresos paritarios, pero sigue sin avanzar la legalización del aborto, ¿no? Y creo que también otra discusión importante en el tema de derechos humanos ha sido la defensa del carácter progresivo de los derechos, que es un carácter como emblema reconocido, y que más bien estas respuestas ultraconservadoras pues han colocado en la mira que no, los derechos humanos no por sí solos no tienen esta progresividad, se tienen que defender para que no existan estos retrocesos, como estamos viendo en lo que justo las compañeras nos están compartiendo, y que incluso no solamente no se ha avanzado, sino que en algunas regiones se han generado toda una serie de iniciativas que más bien van en un retroceso de esos avances. Y también como todas estas acciones que justo están operando con el amparo del Estado, con la complicidad del Estado, con la omisión del Estado, de estas clínicas en las cuales pues sí, las mujeres enfrentan procesos de tortura, procesos además de estigmatización, donde reciben información no científica, no laica, y que están en contra pues de este derecho a decidir. Entonces, creo que justo este recorrido que estamos haciendo ahora como desde esta mirada latinoamericana nos ha ido señalando pues que no solamente se trata de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, sino de derechos humanos fundamentales que nos permitan hacer avanzar esta realidad. Y creo que el 28S en este marco pues es muy importante justo para visibilizar todas estas condiciones en las cuales pues las mujeres hemos sido obligadas por el Estado a enfrentar cada una de estas discusiones. Y creo que también coincido con Isabel cuando va mencionando todas estas
experiencias actuales en las cuales, pues sí, la marea está creciendo y cada vez crece más. Y cada vez la vemos con más fuerza, con más empuje y con más claridad también de las posiciones políticas y colocando los debates necesarios para hacer avanzar esta legalización, pero ya no solo la legalización, sino estamos hablando de procesos en los cuales las mujeres nos podamos reapropiar de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, y eso lo estamos logrando también junto a compañeras feministas, junto a otras mujeres, ¿no? Entonces creo que también, si bien los obstáculos han sido múltiples en este recorrido, creo que también las discusiones y las reflexiones y las apuestas políticas cada vez se van tejiendo con más, no solo con más claridad, sino incluso con más compañía, con más empatía, con más, voy a poner así como, son propuestas cada vez más amorosas en ese sentido entre mujeres, ¿no? Entonces creo que igual pues es bastante esperanzador, coincido con Isabel, con respecto a lo que estamos viendo como en este recorrido latinoamericano. Y también creo que en ese sentido, pues se viene como en cuanto a las posibilidades, como bien también ya lo señalabas, Dani, pues no solamente es Latinoamérica, sino que a nivel mundial cada vez más está esta lucha tan hermanada entre mujeres. Lo vemos en las calles, lo vemos en la forma y en el alcance de las acciones, sí la radicalización de la lucha, pero es también la radicalización frente a la respuesta que hemos obtenido del Estado, la evasión que hemos obtenido, el engaño que hemos obtenido también por parte del Estado. Entonces, las expresiones de protestas y el derecho a protestar creo que está siendo justo una de las grandes defensas que actualmente el movimiento feminista estamos haciendo, ¿no? Estamos denunciando también todas las cuestiones de criminalización, de represión, y creo que en estas primaveras que hemos vivido, justamente la del año pasado, nos muestran que es muy importante la organización, la movilización y la defensa de derechos, del derecho también a defender nuestros derechos. Y bueno, un poco justo creo que argumentos jurídicos, legales, internacionales, o sea, los hemos construido todos y creo que ahora es más bien justo como apostarle al encuentro entre mujeres y por eso me da como mucha esperanza estar en estos espacios y bueno, que Dani también ha invitado, en este caso a Círculo Abierto, pues a ser partícipe de esto, ¿no? Y pues bueno, me gustaría dejar hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias, Rey. Precisamente como en ese sentido que hablabas hasta el final, tenemos un comentario por acá de Daniela Plaza que nos dice que no vamos a parar, ¿no? Y creo que efectivamente, pues en poquitas palabras refleja lo que hemos estado diciendo. O sea, nosotras tenemos batería para muchísimo más. Creo que en todos los países y este último 8 de marzo fue como, ¿no? Como muy impresionante, como lleno de energía. Sí, después llegó la pandemia y nos cagó las cosas, ¿verdad? Pero ya como dijo Steffi, creo que el mismo Estado, sus omisiones, sus negligencias, su es chocar con esos límites y estar fregando y fregando al movimiento, creo que está generando que también este 28S sea muy prometedor, muy esperanzador en cuanto a movilizaciones. En México, pues este último mes ha sido de muchas conmociones de parte del movimiento de mujeres organizadas y creo que esto no es nada más en México. Creo que el 28S va a traer muchas mujeres una vez más a las calles, ¿no? Porque estamos cansadas, porque también la pandemia trajo una desigualdad bastante dolorosa en cuanto al acceso a servicios de salud se refiere, en cuanto a la negación de estos servicios que nos pertenecen, ¿no? Y que nos empezamos a dar cuenta que pues no eran esenciales para estas personas, ¿no? O sea que, y eso va a traer consecuencias
muy, muy graves y que lo hemos visto en informes que han salido de UNICEF, de la OMS, de la ONU, ¿no? Como un rezago en cuanto a embarazos adolescentes, embarazos infantiles, recrudecimiento de la violencia intrafamiliar, un montón de cosas innumerables que creo que están ahí picándonos las costillas a las feministas y que pues creo que la respuesta que se viene, si el Estado no acciona, va a ser bastante importante y estaremos viendo, yo creo que las consecuencias de todo esto en los próximos meses y en el siguiente año de forma importante y notable. Un recrudecimiento en la cantidad de feminicidios, que también creo que es algo que es muy necesario mencionar, y pues tan solo una muestra en lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Como este retroceso, como esta negligencia de decir, bueno, ¿no? Y háganle ahí como puedan, ¿no? Creo que es algo que va a estar para que tengamos los ojos bien abiertos en los próximos meses. Y bueno, para ir cerrando, Génesis, ¿cómo te vas esta noche y pues con qué reflexiones te quedas de esta charla? Uy, no, yo me voy muy feliz porque siento que cada vez que estoy en un espacio de estos, es como estar en una clase magistral en donde estoy todo el tiempo así, sí. Y, o sea, así como que, ¿qué me llevo? Esto que comentaba Steph sobre ese tener que decidir entre muerte y hambre, que es estas dicotomías en las que nos ponen a porque sí. Creo que en el tema del aborto sí pasa mucho esta dicotomía entre acceso y autonomía, entre como que, bueno, yo Estado te voy a dar este acceso como a mí me da la gana, con estas barreras, y el tema de la autonomía y de que es un asunto nuestro, de mujeres en toda su diversidad, de personas con capacidad de embarazarse, que es un asunto de nosotras, ¿no? Entonces también es como todo esto también que comentaba Isabel, que la organización política tiene que estar ahí y la organización política no pasa así como que, bueno, me junté con unas compas el lunes y el próximo año ya tenemos un proyecto, o sea, es un trabajo que tantas personas y tantas mujeres antes de nosotras, con nosotras, han estado llevando a cabo en las peores, en las mejores, en las terribles. Es eso, como ponerlo en perspectiva de que no es que ahora todo el mundo tiene el pañuelo verde porque, bueno, pensamos que se vio bonito, sino que es este trabajo de 20 años de echarle pichón, como echarle ganas, y es eso, estar bien críticas allí en la incidencia política de que no es acceso al aborto como quiera el Estado, así como, bueno, en este hospital con estas causales, es el acceso como nosotras lo necesitamos y como nosotras podamos tener un aborto digno, un aborto feliz, que ese concepto me gusta mucho, tener abortos felices. Y también pensar que la incidencia no solamente está ahí para que nosotras podamos tener esos abortos acompañadas, felices, y que el Estado se lave las manos y diga, bueno, como están abortando ellas solas con miso, nosotros pues ya no sirve. Y también para cerrar, y que creo que es algo con lo que siempre nos están fastidiando y bueno, pero si los sistemas de salud están tan mal, ¿ustedes por qué están hablando de abortos si hay tantas cosas que no están funcionando en los sistemas de salud? Es porque yo como activista, muchas de nosotras como activistas, cuando hablamos de derecho al aborto, también estamos hablando de derecho a la salud, de derecho a que si vamos a abortar en un hospital, en una clínica, sea de buena atención, que no tengamos que de repente rodar 4 horas y que nos reboten de hospital en hospital porque el médico no quiere, porque la persona que nos da ese acceso en ese momento no quiera, o porque el hospital se esté cayendo. También ese decir acceso al aborto seguro en un hospital también pasa por reconocer que hay muchas fallas en los sistemas de salud que van más allá del aborto y que nosotras con este activismo también queremos ver esos cambios que son más
universales en acceso a la salud, y para eso está la incidencia política. O sea, no son cosas, no los veo como cosas separadas de que, bueno, por una parte hay una gente haciendo salud y por otra parte hay una gente que está marchando, que se está poniendo pañuelos, sino que todo tiene que pensarnos también un poquito más allá de nuestras colectivas y en nuestros movimientos y ver qué hay más allá. Y bueno, eso, así como muy, muy emocionada por escucharlas y por compartir con ustedes. Muchas gracias, Génesis. La verdad, lo he dicho en varios espacios, creo que de las poquísimas bondades que tuvo la pandemia, porque para todo fue caca, fue que permitió que muchas redes nos conectáramos y que se rompieran como muchas barreras de la comunicación y que se hicieran espacios como más nutritivos desde muchos contextos, que es algo que en el plano físico hubiera sido difícil que se realizara, ¿no? Entonces, hemos tenido como la oportunidad de juntarnos desde muchos lugares, desde muchos espacios y nutrirnos en estas charlas tan necesarias, tan importantes, que a lo mejor por centrarnos en la parte física habíamos omitido realizarlos, ¿no? Pero creo que eso es algo de lo poco bueno que tuvo la pandemia, que es que nos acercó desde muchos lados. Y bueno, eso tomando en cuenta quienes tenemos el acceso, ¿no? Porque hay una brecha digital muy importante y que, al contrario, quienes están en esa brecha les alejó muchísimo más de lo que en otro momento hubieran podido estar, ¿no? También me parece importante lo que dice Génesis como de este movimiento que está en las mujeres y que también lo dijo Reina, ¿no? Como este mundo de posibilidades que se abre cuando las mujeres nos unimos, nos organizamos y sacamos adelante nuestra causa, nuestra agenda, nuestras ganas por ver un mundo diferente y más amoroso y más amigable, ¿no? Para todas, para todos. Isa, ¿cómo te vas esta noche? Amiga, chula. Me voy con más ganas de seguir conectando, ¿no? Con el movimiento más amplio, porque sí, tú lo estabas diciendo, como esta pandemia también nos ayudó como a ver un poquito más lo que estaban haciendo las otras compañeras y mostrar más nuestro trabajo, o sea, mostrarnos, no solamente estamos en las calles, no solamente estamos acompañando, estamos también en esto de las redes sociales, que es un espacio público, ¿no? Y es muy importante seguir conectando porque, o sea, lo que pasó en Ecuador se escuchó en Venezuela, lo que pasó en Oaxaca se escuchó en Uruguay, lo que está pasando en Estados Unidos ahorita con el tema de la muerte de la jueza y como todo esto que puede traer, ¿no? Se está escuchando en toda Latinoamérica lo que está pasando con la reforma del Código Penal o lo que quieren hacer en República Dominicana y dejar por fuera el aborto, se está escuchando también en todo el continente. Entonces, seguir conectando, seguir mostrando, además, mostrándonos a nosotras y mostrando lo que está pasando con nuestras organizaciones hermanas, es muy importante, muy, muy importante, porque es como la manera más bonita que tenemos de ganar fuerza, ¿no? Y de monitorear. O sea, los estados no solamente están siendo vigilados por las personas que están en esos países, sino por todas las otras personas que están apoyando esa lucha, ¿no? Que trasciende totalmente las barreras. O sea, esto no es un tema de, bueno, que sí están más avanzados en, qué sé yo, en Uruguay o lo que diga la gente, entonces tienen esas discusiones ahí, pero en el resto del país no, eso no podemos hablarlo, no es así. Entonces, todo el mundo está viendo, estamos monitoreando, estamos acompañando y estamos. Entonces, con muchas ganas de seguir conectando. Gracias. Gracias. Y pues sí, creo que eso es bien importante, como sí acompañamos a las mujeres y a las personas con capacidad de abortar, pero también nos acompañamos entre nosotras. Y creo que eso es algo súper, súper esencial para seguir avanzando en este mundo, ¿no? Que es tan adverso, que es tan complejo, que nos da
desagradables sorpresas, ¿no? Entonces creo que nos tenemos a nosotras y eso creo que es muy importante y estamos en comunicación porque somos un chingo y nos conocemos de una u otra forma. Nos conocemos entre todas. Entonces, eso creo que es importante, demostrar que estamos juntas y no somos aisladas, no somos poquitas, somos un chingo. Steffi, ¿cómo te vas esta noche? Cuéntanos. Ay, también antes de que empieces, Steffi, presúmenos por favor ese fanzine hermoso de abortos en plural, por favor. A ver, eso primero, tal vez. Bueno, el fanzine es el tercer fanzine que sacamos como comadres y es producto de una reflexión colectiva que nos atrevimos a tener sobre los abortos en plural, ¿no? Fue súper importante porque el fanzine tiene mucho proceso, ¿no? O sea, tiene reflexiones colectivas a la interna, luego tiene la escritura de testimonios, luego la generación de ilustraciones y después devolver esos testimonios a las mujeres que quisieron participar y que las puedan mirar cuál había sido el ejercicio del oral a lo escrito y ver si es que sentían que eso y el fanzine interpelaba aquello que ellas sentían. Entonces fue como un proceso bastante largo. Estamos muy felices porque creemos que es un tema que no lo queríamos presentar como reflexiones acabadas, sino más bien como un debate necesario en el movimiento feminista y de mujeres y como acompañantes de aborto también, ¿no? El tema de los abortos en plural es un tema que se ha discutido poco, ¿no? Siempre tratamos de entrar por los temas más estratégicos, hablar mismo de aborto por violación es como lo socialmente correcto, ¿no? Lo que se acepta, pero los abortos en plural es un tema que nos cuesta como sociedad entender y creemos que el fanzine es una provocación muy amigable para empezar a hablar del tema. Entonces, está muy bueno, está en la página web de las comadres. Les invitamos a que lo puedan leer, a conversar con sus organizaciones, eso, y empezar a sacar los abortos en plural del closet. Y el lanzamiento lo hicimos con las compañeras socorristas y el Fondo María de México. Y partimos de la pregunta de a cuántos abortos tenemos derecho. O sea, como 1, 2, 3, 5, 20, 10, o sea, cuántos. Si es que esa es una pregunta que, por ejemplo, nos resuena, la dejo por ahí también, para que lo puedan discutir también colectivamente y bueno, avanzando en ese tema. ¿Y cómo me voy? Me voy muy agradecida por las reflexiones de todas las compañeras. Estoy también como súper atenta, súper receptiva también de los aprendizajes que se puede tener en estos espacios. Creo que ya muchas lo han dicho, es importante estar juntas. Nosotras en las comadres tuvimos como un proceso muy intenso en la pandemia de juntarnos nacionalmente como la virtualidad lo permitía, digamos. Y creo que eso fue, o sea, esa intensidad para resolver los acompañamientos y el acceso a abortos de las mujeres también nos hizo entender que solo estando juntas podemos superar esta crisis, ¿no? O esta situación, y creo que eso aplica para toda América Latina y el Caribe. Creo que poder estar hermanadas, poder juntarnos para conversar de estos temas, poder juntas levantar la voz por un 28 de septiembre y poder seguir acompañando, interpelando, despenalizando socialmente, luchando por la despenalización legal desde todos los frentes que aquí se han conversado, creo que es sumamente importante. Entonces me quedo con eso, con la apuesta a la organización feminista, a la organización política, y cómo eso puede dignificar las vidas, ¿no? Cómo eso puede generar transformaciones profundas. Eso, me quedo con eso y eso, muchas gracias también por invitarnos y eso, que vayamos del 28, desde donde sea que estemos, a gritar
a todo pulmón por el aborto libre. Muchísimas gracias, Estefi. Ahí estaremos gritando por abortos libres, por abortos autónomos, por abortos felices, como dijo Génesis. Y Rey, cuéntanos, ¿con qué reflexión te vas el día de hoy? Pues creo que como lo han comentado, es bien, bien importante mirarnos, compartir también pues la serie de reflexiones y también creo que me dejan una profunda reflexión sobre comprender las condiciones que cada una lo vamos viviendo y ahora que compartí esto del fanzine, creo que también hay mucha creatividad. O sea, si tuviera que pensar en como en la ruta, ¿no? Creo que tenemos esa creatividad bien colocada también en la estrategia, en el posicionamiento político y también en cuanto a cada vez poder acercarnos más entre nosotras desde distintas formas y maneras, justo atendiendo las diversidades que tenemos las mujeres, ¿no? Y creo que justo eso, este 28S, que pues lo vamos a vivir cada una en un espacio geográfico específico, creo que también va a generar pues sí, este grito unido latinoamericano para visibilizar las condiciones también que estamos enfrentando a nivel Latinoamérica. Y yo sí le apuesto como a una acción global que, que nos renueve también como la esperanza, ¿no? Porque creo que también, justo ya comentaban, frente a la pandemia nos ha permitido observar todas las deficiencias de un sistema y además un sistema patriarcal que justo no ha sido pues el principal obstáculo y creo que frente a ello pues vamos el 28S, ¿no? Y justo como desde estas acciones que cada una hemos ido comentando y creo que en ese sentido pues también me dejan mucho esta esperanza y este agradecimiento de poder escucharlas y pues bueno, igual en tu caso Dani pues poder convocar a estas compas pues es bien rico poder escucharlas y también pues sentirse parte de y pues sería como eso y pues muy emocionada ya en el marco del 28. Yo estoy emocionadísima por el lunes. No, pues muchísimas gracias por estar. Quisiera leerles unos comentarios rapidísimo. Ale Sepúlveda nos dice que esto es apenas el comienzo. Gracias por abrir este espacio, gracias por mirar este espacio. Ale y Adriana nos dice, nada ni nadie nos hará dar marcha atrás. De que será ley, será ley. Y estoy muy de acuerdo con ella. Vamos a pintar el lunes toda Latinoamérica de verde, que se sienta, que se cimbre el piso porque estamos aquí, no vamos a parar y energía, pues la verdad es que tenemos para mucho y cada vez somos más. Entonces, pues les hacemos la invitación para que desde todos sus territorios estén al pendiente de las actividades para el 28S. Seguramente va a haber una actividad en su lugar donde estén viviendo en estos momentos, se los garantizo. También, pues, me permito el comercial, ¿verdad? Para las jornadas aborteras MX, que se están dando ahorita seguimiento. Ya creo que hoy apenas a lo mejor ya alcanza la última, que ya debe estar por terminar, pero mañana domingo también estaremos dándole todo el día. Y bueno, a la acción local en sus territorios este lunes que viene, que yo sé que tienen ya ahí. Todo el mundo sabe que va a ser el 28S. Entonces, les mandamos un abrazo. Gracias por mirar este espacio. Este fue el último de los programas de la serie abortera, pero prometemos próximas series que tengan que ver con lo que están. Y ojalá nos puedan acompañar en futuros programas. Gracias. Gracias. Nos vemos. Un abrazo.